Buenas tardes, mi nombre es Daniela Buitrago y les voy a hablar un poquito acerca de la línea del tiempo que realicé, tratando los aportes del diseño gráfico a lo que fue pues la revolución industrial. Prácticamente fue pues un proceso de creación y mejora de aquellas creaciones hechas antes. Entonces, pues entendemos que visos del diseño gráfico podemos ver inclusive pues desde el principio, desde la creación del hombre, donde éste intenta comunicarse pues usando diferentes jeroglíficos y formas de comunicación, imágenes, y sin embargo, esto se va mejorando poco a poco a través de los años y algo que mejora indudablemente lo que es el compartir estas ideas y mejorar la comunicación humana es la imprenta. Sé que vamos a tratar de los siglos XVI al XIX, sin embargo, me parece que la invención de la imprenta que se dio en China es bastante importante para empezar a desglosar lo que viene más adelante. Entonces, esta invención de la imprenta se dio entre 1041 y 1048 y es la reproducción de imágenes y textos en papel. Antes se hacía a mano, ahora se inventa esta máquina y precisamente esta máquina imprime sobre lo que es papel de arroz, algo que me pareció pues bastante interesante. Si vamos un poquito más adelante, vamos a llegar a 1440, en donde está la invención de la imprenta moderna. Gracias a Johannes Gutenberg, esta imprenta que se había hecho pues en China se mejora y sale esta imprenta moderna que hace las cosas pues un poco más fáciles y da pie a lo que pues va a venir. Eh, este siglo XV, donde se da la invención de esta imprenta moderna, se puede considerar inclusive todavía la Edad Media y pues como para tener un poco de contexto, en este siglo predomina lo que es la Iglesia Católica Romana y pues ellos son los que controlan el conocimiento y la cultura. Y pues a mediados de este siglo podemos conocer que un manuscrito valía más que una granja o un viñedo, más o igual que una granja o un viñedo. Y pues obviamente con esto nos da a entender que los manuscritos y el conocimiento eran más como para las personas con dinero que para las personas que no tenían recursos. Estos eran bienes bastante preciados y era bastante difícil para las personas que no tenían recursos poder usarlos. Pasemos ya a lo que es el siglo XVI y como un abrebocas vamos a hablar de una evolución, un retroceso político que hubo en el que más o menos en 1540 se censura la imprenta y esto acaba con aquella creatividad y libertad que se tenía pues en la época, pues medio siglo atrás. Sin embargo, algo positivo que se da es el renacimiento de la caligrafía. En esta época hay lo que se llama como un absolutismo monárquico en lo que es Francia y España, en lo que se quiere decir que el monarca es el único que tiene el poder absoluto y sobre él sola y únicamente está pues el poder divino de la época. Algo bueno era que la burocracia favorecía lo que era el progreso pues de la caligrafía y esto hizo bastantes mejoras a través del tiempo. El primer ítem que yo pues coloqué ya hablando de los siglos de los que vamos a tratar fue a Giovanni Battista Palatino. Él, lo que él hace es en 1540 y lo que él hace es tomar textos y grabados y usarlos para enseñar, los usa para la didáctica, practica, eh, en la práctica caligráfica, él trata como de instruir por medio de textos y grabados prácticamente es lo que hace y pues es bastante interesante. El siguiente es Claude Garamond, lo que él hace es crear la letra Garamond que inclusivamente usamos hoy en día y se conoce por ser como la letra más perfeccionada de toda la tipografía romana. Vamos a seguir un poco más adelante y nos encontramos con las primeras gacetas semanales que salen y se dan en diversos países, en diferentes épocas y la primera que sale de todas en Italia. Esta primera gaceta semanal se da en, en esta primera gaceta semanal se da en Florencia y en Génova y pues surge de esta forma. La segunda que sale es la Gaceta de Madrid y, y esta pues fue la primera pues sí publicación semanal que se dio allá en España. La tercera es el Daily Current, esta es una publicación del Reino Unido y en esta pues se da también en 1730 como el primer diario.
La siguiente es el primer diario comercial de Londres. En este diario comercial se publican lo que son ofertas y demandas. Si desglosamos un poco más, vamos a encontrar en 1750 la época de diseñadores destacados. Si vamos un poquito más abajo, encontramos que entre esos diseñadores destacados de la época se encontraba Robert Thorne, Henry Caslon, William Thorogood y Robert Besley. Ellos empezaron a diseñar diferentes tipos de caligrafía. El siguiente que encontramos es, es John Baskerville, y este hombre impulsa la topografía inglesa y diseña la letra que conocemos como la Baskerville, que también usamos hoy en día. Y él trae unos aportes que son primero el uso de papel satinado, que esto facilita que la impresión sea primero nítida y también brillante. Y también usa el interlínea o espaciado en los textos impresos, que permite que leer sea mucho más fácil. Seguido a esto vamos a lo que es la revolución, el comienzo de esta revolución industrial, y esta tuvo lugar por primera vez en Inglaterra entre 1760 y 1840, y es un proceso de cambios integrales de varias áreas, económicos, sociopolíticos, y son cambios bastante radicales, y estos se dan porque la energía impulsa la transformación de una sociedad que era más agrícola a una sociedad que ahora es más industrial. Entonces lo que sucede es que hay una nueva fuente de energía que fue una máquina de vapor, que vamos a ver un poco más adelante. James Watt la perfecciona, y esta máquina multiplica la capacidad de producir lo que es movimiento mecánico. Entonces lo que era crear diferentes tipos de máquinas se volvió mucho más fácil. ¿Qué pasa con esto? Que empezaron las fábricas y los dueños de fábricas a usar maquinaria y a botar personal, o sea, dejar personal a un lado. Y fue positivo, pero fue bastante negativo. Hubieron bastantes cambios sociales, eh, y, y algo que pasó fue que también hubo como producción masiva de bienes y también demanda por cosas que se podían producir en masa. Eh, esto fue bueno en cuanto a que modernizó ciertas cosas, pero también tuvo un impacto social bastante alto, porque primero había sobrepoblación, también había sueldos miserables que se le pagaban a las personas, ya que tener máquinas era mucho más económico que tener varias personas que hacían la misma labor que una máquina podía lograr. También habían pésimos lugares donde vivir, había mucho trabajo, o sea, la infancia, muchos niños trabajando que debían estar pues obviamente estudiando, y habían crisis comerciales. Bueno, eh, a partir de esto se crea como una nueva época para la tipografía. Pues vemos el siguiente ítem: en 1762 prohíben enseñas colgantes en Francia. ¿Qué pasa? Eran muy rústicas las que existían, y las prohíben, y lo que hacen es sacar nuevas enseñas comerciales, como cambiar todo eso, y eso también tiene que ver con la tipografía y lo que surge, cambia. El siguiente ítem que tengo es Thomas Cotterell. Eh, Thomas Cotterell, él en 1766, 65, perdón, como vemos ahí, lo que hizo fue mostrar un tipo de letra que le había sacado. Lo que pasa es que era bastante grande, y sus contemporáneos pues pensaron que era un poco grotesco y extravagante, porque ellos estaban más acostumbrados en esa época a producir lo que eran volantes y no carteles, pero se empiezan a producir lo que son más carteles ahora. Otra publicación que se da es en París, y es Le Journal Paris, que es otro diario que se publica. Siguiente a eso, como venimos hablando antes, la máquina de vapor es perfeccionada, ya existía, pero James Watt es el que toma esta máquina y la perfecciona, y hace que esta revolución industrial se dé aún más fuerte, porque era mucho más fácil. Después, la publicación del Evening Post. Este es el primer diario que se da en Estados Unidos y se da en Pensilvania, pues es el primer periódico que sale de ahí. Si vamos un poquito más adelante, encontramos el grabado calcográfico sobre lo que eran planchas de metal,
y esto permitía grabar el trazo diferente. Y por la gran producción de libros que había, lo que pasó era que ya los artistas no cooperaban con este tipo de cosas porque ya era más masiva la producción y se hacía más mecánico. El siguiente ítem, también en 1789, la práctica de la propaganda política. Surge la utilización de sátiras y cómics para hacer burla tal vez o para hablar de aquella política o de los políticos que eran déspotas y de aquellos gobiernos que pues que no eran buenos gobiernos. El siguiente que encontramos es William Leavenworth. Lo que este hombre hace es dar la posibilidad o sacar esta idea de tal vez venderle a las personas la creación de sus letras, como de las letras eh, propias para cada uno, el que quisiera tener como su propio tipo de letras y él lo saca como patentando esta idea de darle la posibilidad a las personas de decir, bueno, yo voy a escribir con este tipo de letra, bueno, no escribir, a que de la imprenta salga con este tipo de letra. Después se da lo que es la Revolución Francesa. Eh, Bastante interesante es que el diseño gráfico tuvo bastante que ver con la Revolución Francesa. Por medio de la publicación de artículos se daba a conocer los descontentos de las personas con los gobiernos y Napoleón conocía esto y lo que él hacía era tener bastante vigilado lo que era la imprenta y esto sin embargo no podía impedir que se dieran publicaciones de descontentos y esto hizo que la gente se pudiera reunir en su inconformidad con lo que estaba sucediendo y se diera esta revolución. Después de que cae Napoleón, lo que sucede en Francia y en Gran Bretaña es que hay como un liberalismo y se cae como esa censura y esa vigilancia que había hacia la- las cosas que imprimían, hacia las imprentas, perdón. Seguido a esto, vamos a ver el siguiente ítem que tengo es Luis Daguerre, pero vamos a tratarlo después. Él tiene que ver con la fotografía, al igual que William Henry Fox. Así que vamos con Darius Wells. Lo que Darius Wells hace, él era un impresor americano y él experimentó tallar madera a mano y así sacar esos caracteres que resultaron primero ser más ligeros, segundo ser más durables y tercero tener menor costo. Entonces esto fue bastante un avance grande para lo que era la imprenta. El siguiente es John Gamble. Lo que este hombre hizo fue inventar un papel que fuera tan largo como 13 metros para que la impresión se diera pues de una forma más fácil. Después tenemos a Henry y a Searle y, y lo que ellos hicieron fue que en 1803 adquirieron pues los derechos de lo que era una máquina que era capaz de producir un rollo que era continuo de papel. El papel no acababa. Entendemos que lo que ellos habían logrado hasta ahora era automatizar. O sea, casi todos los procesos de la imprenta menos la entrada y salida del papel. Entonces esto era pues un avance bastante importante. Frederick Cohn es el siguiente eh, persona influyente que tenemos ahí y en 1804 él logró una de las cosas más decisivas y presentó los planos de una máquina que imprimía operada a vapor y fue en 1811 donde él probó esa primera producción y donde sorpresivamente le salieron 400 hojas por hora, lo que en esa época era bastante bueno. Si vamos un poco más adelante nos encontramos con Vincent Figgins. Lo único, pues, por lo que lo puse ahí es porque él inventó esta letra que podemos ver ahí. Algunas de esas son las letras que él inventaba. Él fue una persona que inventaba caligrafía nueva y esa fue una de las que inventó en esa época. También en 1822 encontramos a William Church, que construye lo que es la máquina componedora. Y esta máquina facilitaba componer manualmente los tipos de plomo. Y hacía que los formatos de los textos fueran un poco más completos. Entonces esto ayudó bastante también al crecimiento y distribución masiva de lo que era pues el conocimiento de cierta forma. Después vemos a Joseph Niers. Y ya empezamos a hablar de lo que es pues la fotografía y lo que él hizo fue como fue
pues la persona que por primera vez mostró una imagen fotográfica y esto lo hizo buscando medios automáticos y trasladando dibujos a placas pues de imprimir. Logró captar luces y sombras de un paisaje que observaba por su ventana la primera vez y esto fue un gran auge. Después tenemos a William Cowper y Ambrose y en 1830 ellos desarrollaron una prensa de 4 cilindros y esto logró sobrepasar lo que ellos esperaban ya que imprimió 4000 hojas por hora. Si vamos un poquito más adelante, nos encontramos en 1870 con la edad de oro de lo que fue la prensa europea. Lo llamamos pues la edad de oro porque había libertad de prensa y porque aparecieron bastantes gacetas y periódicos y se clasificaban como prensa élite de la época. Fue bastante eh, importante. Después nos encontramos con John Calvin y, y lo que él hizo fue el pionero de un método también de fotograbado, hablando de la fotografía, para trasladar eh, ilustraciones artísticas y ponerlas para imprimir fotografías prácticamente. Después tenemos a Firmin Kilot y lo que este hombre hizo fue perfeccionar el método para la transferencia fotográfica de pasar como de imágenes litográficas a imágenes tipográficas y él hizo un taller de fotorrelieve también. Después nos encontramos con Stephen H. Hogan y este hombre lo que hizo fue imprimir una fotografía con una serie de tonos completos y lo hizo dividiendo la foto, por decirlo como por píxeles. Después nos encontramos con la invención de la linotipia por linotipia, sí, por Smart. Y esta es una máquina que compone matices y forma un molde y fue bastante importante también en esa época, como un progreso, como un avance. Y dejamos atrás, ahorita que veníamos hablando, a, William Henry Fox. Y este hombre lo que hizo fue que llegó a ser el pionero en el procedimiento pues, de la fotografía y la fabricación como de placas para poder imprimir esas fotos. Esto es prácticamente la línea del tiempo que yo creé. Sé que me pasé un poquito de tiempo, pero quería ser bastante precisa. Aprendí un montón, me encantó conocer acerca de cómo llegamos a donde estamos y me pareció muy, muy interesante. Entonces ahí la dejo. Gracias.